Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy zanjamos el último módulo, toda la mirada de piezas que lleva por cubierta. Este último módulo es algo que está compuesto prácticamente de fotograbados, y como ya sabéis no me quiero entretener mucho en los fotograbados, pero en esta ocasión va a ser inevitable. El caso es que toda la cubierta del buque está sembrada de fotograbados, bien en forma de cajas, pescantes, barandillas, también los soportes de los botes. Y esto quizás sea una cosa que puede desalentaros a la hora de hacer un barco. Enfrentaros a unas 9 planchas o 12 o 20 de fotograbados puede desanimar a cualquiera. Pero yo sigo con mi máxima de ir colocando unos 5 o 7 o 10 fotograbados al día. Tarde o temprano esto se acaba, aunque tardes un poquito más. Y es que este último módulo es muy extenso por la cantidad de piezas que lleva. Con los fotograbados es conveniente solamente cortar los que vas a utilizar en el día. Suele ser un error bastante común cortar muchísimos y luego se quedan en una caja porque se pueden dañar o se pueden doblar o incluso se pueden perder. Una de las tareas más importantes para que un fotograbado luego encaje bien es el limado que tienes que hacerles, para quitarles esas pequeñas rebabas o puntos que les quedan de la unión a la plancha de fotograbado. Por supuesto, este limado lo voy a hacer antes de doblarlos, con todo el cuidado del mundo y sosteniéndolos a lo largo de una pinza dentada, para que no se deforme con la fricción que hace la lima. Para colocar todas las cajas que tiene a lo largo de la cubierta voy a utilizar pegamento Cole 21 y me voy a ayudar de un lápiz de cera. La cuna precisamente es para esta parte, porque me da un soporte para la muñeca y así puedo colocar todas las piezas con mayor precisión. Además que puedo cambiar la orientación del barco cuando quiera, moviendo simplemente toda la base. El lápiz de cera es realmente útil simplemente para llevar la pieza hasta el pegamento y luego ya, cuando toca el pegamento, se queda colocada. Puedo utilizar tanto una pinza como la punta del cúter para orientar y colocar mejor la cajita que estoy colocando. Todo este proceso se va a repetir a lo largo de la cubierta, porque está plagada de cajas, arcones de munición, de todo. Por cierto, que si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, pulsa el botón de suscribirte y únete a la tripulación, que es gratis, es de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida. Si te estás armando un barco y tienes alguna duda, puedes dejármela ahí abajo en la zona de comentarios. Y si te gusta el contenido, déjame tu like, que esto ayuda a que el canal crezca. Aquí es donde se ve realmente la utilidad que tiene la base que le hice para el barco. Si no habéis visto el vídeo de cómo hacer la cuna, os lo dejo por aquí arriba, es uno de los primeros que hice para el canal. Y así la tarea de colocar fotograbados a lo largo de toda la cubierta, pues se simplifica muchísimo. Toda la sección central donde van las 3 chimeneas está llena de estas cajas. Y además da un aspecto bastante atestado, puesto que están ahí los soportes de los botes y las setas de ventilación que lleva también el buque. Otra parte que comprende el módulo de piezas general de cubierta es la artillería, que también lleva sus piezas para modificarlas, en este caso son los guardapolvos que son de resina y los cañones en latón. Para alinear los cañones con la casamata me voy a ayudar de la cuadrícula que tiene el tapete, y para pegarlos en su posición he utilizado Superglue 3. Además, las casamatas llevan también una serie de piezas de fotograbado como son unos bordes y unas escaleras. Y es que ni estas piezas se libran de llevar fotograbados. Lo siento amigos, pero en un barco es así. Hay fotograbados hasta en la punta de los palos. He echado un vistazo a cañones similares que se conservan como los que llevaron en este buque y puedo deciros que las culatas son realmente pobretonas, así que he decidido detallarlas un poquito más, añadiéndole unas manivelas y también le meteré algo de plasticart y un poquito de scratch. Aunque solamente con este pequeño detalle ya de las manivelas se nota que el cañón mejora bastante. Llegamos a los botes. Esto es algo que me ha traído por el camino de la amargura, puesto que todos los botes que traía originalmente el molde de Aoshima están sobredimensionados y aparte no encajan para los soportes de botes que trae el kit de Rainbow, así que me ha tocado improvisar. He tenido que utilizar el set de botes auxiliares de Tamiya y sorpresa que encaja todo perfectamente. Lo único que no me gusta es que vienen esos horribles pines de extracción en la parte inferior de cada bote, así que va a tocar rehacerlo, no me queda otra.
Y para rehacerlo voy a utilizar un scriber y luego lo que voy a hacer es darle un poquito de pegamento para suavizar. Afortunadamente esto solo pasa en los 4 botes de remos que lleva. En los otros 2 no se ve porque los pines de extracción quedan ocultos por la cubierta de los botes. Una vez pasado el scriber, con el pegamento se van a suavizar todos los bordes y debería de quedar completamente integrado con el tableado que llevaba. En este tipo de botes es una forma realmente eficaz de disimular esos pines de extracción allá donde no puedes llegar con una lija o sabes que si le metes un cúter no va a quedar bien. El fondo de cada bote va a quedar ya listo para pintar en el color de la madera y además, luego el trabajo de los óleos va a hacer que se integre muchísimo mejor. Nunca va a quedar como el resto del dibujo, pero ahí Tamiya lo tenía que haber pensado un poco mejor. Una vez están los botes listos, es muy recomendable volver a probarlos encima de los soportes para asegurarnos de que no los hemos deformado ni los hemos dañado. Y es que algunos botes tienen el fondo tan fino que cuando les pasas el scriber o les rehaces dibujo, se deforman por debajo y luego no encajan en sus soportes. De hecho, con uno de los originales que traía el barco me ha pasado. Uno de los laterales era tan sumamente fino que se abultó. En total, este buque llevaba 6 botes, 4 de remos, una lancha de 11 metros y tenía también una chalupa de 12. Aunque estos botes de Tamiya vienen realmente bien detallados, aún así se les puede tallar un poquito más. Y una cosa curiosa es que los fotograbados de Rainbow encajan como un guante en ellos, cosa que con los de Aoshima pues no pasa. Y es que me está resultando bastante extraño que en lo referente a los botes, los fotograbados de Rainbow no encajan con los botes de Aoshima, sino con los de Tamiya. Es algo como mínimo desconcertante. Pero ya me espero cualquier cosa de este barco después de haber tenido que modificarlo entero. Para finalizar, a los botes de remos les he añadido unas traviesas para sentarse un poquito más gruesas que las que traía, que eran extremadamente finas. También le he hecho un par de puntos de anclaje para colocarle los pescantes que llevan a las grúas que los bajan. La chalupa motorizada le he añadido un motorcillo en la parte trasera y le he hecho algún detallado más. Este bote queda listo a falta de un armado que lleva para colocarle una lona, que se lo colocaré cuando ya el bote esté completamente pintado. Un trabajito que me quedó pendiente con el casco del buque es colocarle los cubrehélices. Estos también se los voy a hacer de latón, ya que los que trae me parecen un poquito gruesos y poco definidos. Lo que he hecho ha sido cortar los soportes y perforarlos. Así puedo pasar el tubo de latón a lo largo de ellos. La zona donde iba el bulbo de entrada del cubrehélice lo borré cuando hice toda la modificación del casco, pero tengo la longitud de la pieza original de Aoshima, así que la he utilizado para determinar la distancia a la que tiene que ir. Y una vez alcanzada, solamente es pegar contra el casco. Aún así, voy a medir los cubrehélices para asegurarme de que ambos están a la distancia correcta antes de que seque el pegamento, por si tengo que reposicionarlo. Y una vez asegurada la distancia, lo marco con una hojita de sierra y después lo voy a cortar con el disco de la Proxxon, así de paso puedo pulir un poquito los bordes del cubrehélice. Para pulir el borde de la varilla de latón es tan sencillo como arrimarla contra el disco de corte y hacerla girar sobre los dedos, simplemente hay que acariciar el disco de corte. Eso le va a dar una superficie biselada al borde de la varilla. Y cuando ya está cortada y pulida, pues dejarla ya colocada en su sitio, no hay más. Para los dos cubrehélices que van más próximos a la quilla, hay que repetir la operación exactamente igual y es importante ir midiendo cada vez. Ya que estoy liado con la Proxxon y la tengo encima de la mesa, voy a hacer también los carretes de las mangueras, o al menos dejarlos preparados. Para ello voy a utilizar varilla de plasticar de varios milímetros, esta en concreto es de 1 milímetro. Está colocada en el portabrocas de la Proxxon y haciéndola girar voy a utilizar la pequeña hoja de sierra para hacerle todo el dibujo que tiene que llevar el carrete de la manguera. Una vez hecho el dibujo, aprovecho que sigue girando y lo pulo con la lima de 4 colores. Para finalizar voy a darle una buena ración de pegamento y así quedará ya completamente marcado y suavizado el dibujo como si fuera una manguera enrollada en un carrete.
Luego será tan sencillo como esta pieza, cortarla a la medida deseada y colocarla dentro del portacarretes. Una de las piezas que no viene muy bien detallada precisamente son las setas de ventilación que lleva a lo largo de toda la cubierta, por lo que voy a tener que seguir utilizando la Proxxon. Esta vez voy a utilizar una broca de 0,4 milímetros para tallar el dibujo de la abertura de la ventilación. De estas setas de ventilación lleva un montón a lo largo de toda la cubierta. No tantas como un acorazado, pero sí es una cantidad importante cerca de la zona de las chimeneas, que ya de por sí aparenta estar bastante atestada. Fijaros como en el momento en el que acaban las chimeneas, un poco más atrás, la cubierta queda muchísimo más despejada. A veces este tipo de piezas tienen agujeros pasantes que van de la parte superior a la parte inferior de la cubierta. En esos casos me suele gustar pegarlas tanto por abajo como por arriba, aunque por arriba le doy una cantidad mínima de pegamento. El buque tenía las vitas de amarre modeladas directamente en la cubierta y cuando las rehice tuve que cortarlas y aparte tenían muy poco detalle, así que tengo que rehacerlas. Para esta tarea voy a utilizar la maquinita de hacer circulitos. Creo que se llama Punch and Die o algo por el estilo. Este cacharro que sirve para troquelar piezas de forma circular y de diferentes grosores está bastante bien, la verdad. Hace ya algún tiempo que la tengo y es una de las herramientas más útiles que he tenido, la verdad. Aunque no todos los círculos que troquela salen perfectos, muchos de ellos salen bien. Con esta maquinita puedo hacer vitas de amarre de diferentes tamaños. Allá donde en su día le quité estas piezas, y que por cierto hace ya un año que empecé este barco, ahora que caigo en la cuenta, tengo que volver a colocarlas. Además que todo se ha dicho, todas las que traía eran del mismo tamaño. Y esta vez le he añadido algunas que son de diferente tamaño, que son un poquito más pequeñas que las que lleva por ejemplo a proa o en el centro del buque. En popa lleva unas que son un poquito más pequeñas. Otra de las piezas que me cepillé cuando lo hice fue las guías de los cabos. Estas suelen ir próximas a las vitas de amarre, y son otras de las piezas que tengo que rehacer. Para ello empiezo utilizando una broca de 0,75 milímetros. En una tira de espesor de 0,75 milímetros también voy a hacer dos agujeros que estén próximos entre sí. Después con un cúter voy a tallar un espacio entre sí para unir los dos agujeros. De esta manera debería quedar como un óvalo. La pieza interiormente hay que tallarla con el cúter. Así que es muy importante que la cuchilla sea lo más nueva posible y que corte de una forma muy definida. Una vez que ya hemos tallado el interior, vamos a cortar el exceso de plástico por la parte superior. Y es importante hacerlo sin llegar al vaciado que le hemos hecho. Con una lima voy a redondear los bordes y afilarlos hacia la parte superior, de manera que el plástico que queda en la parte superior va a quedar en la mínima expresión. Y antes de llegar al paso final es el mejor momento para suavizar con una lima de 4 colores y redondear todos los bordes que tiene la pieza. También es una buena idea repasar con el cúter si encontramos alguna rebaba de plástico que se haya quedado en el interior. Una vez hecho esto, la parte superior de la pieza vamos a eliminar un trocito de plástico por la parte superior, de manera que quede abierta. Una vez hecho esto, podemos retocar con la lima para seguir redondeando los bordes allá donde queramos. Ya llegamos al final y hay que cortar la pieza. Aunque ahora mismo la parte inferior resulta demasiado gruesa para colocarla todavía en el barco, así que hay que afinarla. Para ello me voy a servir de las pinzas dentadas y voy a utilizar la lima para bajar ese grosor que tiene la pieza.
Esto también me ayudará a corregir ciertos desniveles que haya podido tener en el corte de la pieza, ayudándome a que quede lo más recta posible cuando la vaya a pegar. Las guías de los cabos de amarre las llevo haciendo así años y la verdad es que creo que es una de las formas más eficientes que he encontrado hacer, aunque es laboriosilla, eso sí. Esta es otra de esas piezas que le da vidilla a la cubierta. Llega el momento de pegarla en su posición. Si lo hemos hecho todo bien, encajará la primera y no se verá para nada una pieza gruesa o grande. Llegamos a la parte final del montaje de este módulo, las barandillas. Soy de los que le gusta colocarlas antes de pintarlas. Hay otros modelistas que prefieren pintarlas y después colocarlas, pero yo no quiero sorpresas en el montaje. Esto forma parte del último módulo de construcción, así que las voy a dejar ya montadas y listas para pintura. Precisamente estas piezas, por lo delicadas que son y que se pueden doblar o que les puedes dar un golpe y deformarlas, son las últimas que coloco. Para ello suelo doblarlas y prepararlas para que encajen en su posición. Luego ya en su posición es colocarlas y pegarlas. Suelo pegarlas con superglue ayudándome de una aguja para llevar esa gotita de pegamento y hacer que corra a lo largo de toda la barandilla con la unión a la cubierta. Hacerlo así suele dejar rastro de pegamento, pero luego todo ese pegamento tengo que eliminarlo o tallarlo para que la barandilla quede integrada con la cubierta. Además, en algunos puntos voy a utilizar también pegamento Cole 21 por la cara interior de la barandilla. Incluso si por algún caso algún rastro de pegamento hubiera quedado a lo largo de la barandilla, que a veces puede ser, el óleo se encargará de integrarlo con el resto de la pintura. Para este barco en concreto he utilizado barandilla de 2 cabos, que es la que utilizaba el buque original. Con esto el barco queda ya listo para pintura. No quiere decir que esté completamente montado, puesto que le faltan un montón de grúas y un montón de cosas que lleva a lo largo de cubierta, pero eso se lo colocaré una vez pintado y simplemente va superpuesto. Pero colocarle esas piezas en la fase de pintura es un riesgo que no estoy dispuesto a correr. Con eso y con todo, el buque está terminado al 95%. Ya solamente le faltan esos pequeños detalles que os digo. Han sido 6 meses de trabajo extensivo a lo largo de todo el buque. Básicamente todos los módulos están ya preparados. Una de las ventajas que tiene el montaje modular es que puedes planificar muchísimo mejor la fase de pintura. Suele ser un problema en un barco tener todas esas estructuras con cantidad de piezas delicadas que se pueden dañar a cada paso. Sin esas piezas por la cubierta es muchísimo más fácil de pintar el buque. Incluso la tarea de pintado del casco es muchísimo más simple. Espero que el montaje modular, al menos tal como yo lo concibo, os haya quedado un poquito más claro. Y es que para mí es clave a la hora de hacer y pintar un barco. Soy de la opinión de que una pieza pintada, si la dañas, tiene mala solución. Y creo firmemente que hacer el barco de esta manera soluciona muchísimo los problemas de que haya una rotura con las piezas ya pintadas. En el próximo capítulo vamos a abordar ya por fin la pintura. Recuerda que puedes unirte a la tripulación si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like que me ayuda a crecer muchísimo y gracias por haber llegado hasta aquí. Cualquier comentario que tengas déjamelo abajo. Un capítulo más, muchísimas gracias y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.